Pues muchas gracias, Nacho. Para mí es un placer estar contigo. Quiero decirles que Nacho Mier es el coordinador de los diputados de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia. Y además es el fundador, uno de los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional, un mexicano ejemplar. Gran amigo, sobre todo eso es importante mencionarlo porque desde el primer día que yo me incorporé a Morena, aquí a la Cámara de Diputados, recibí el beneplácito de mi coordinador, que de verdad qué gusto estar contigo, Nacho. Buenas tardes. No, al contrario, Cuauhtémoc. Ya me hiciste sonrojar por tantas alabanzas. Ojalá fuera 5 al menos de las que dijo, pero sí déjeme platicarle de una. Primero, soy su amigo, lo quiero mucho. Es un gran hombre, es un gran político, es un buen ser humano, es un buen mexicano y lo demuestra aquí como diputado, pero lo demuestra fuera de la Cámara, que es cuando conoces a los verdaderos amigos y a los seres humanos. Entonces es un gran hombre. No, al contrario, Nacho. Y yo solo soy un pequeño cervatillo que brinca en la pradera. Te agradezco y la verdad quiero decirles que desde sus tiempos como alfabetizador, hace algunos ayeres, yo te agradezco de verdad por todas esas referencias que acabas de mencionar. Y para empezar a calentar la entrevista, querido coordinador, hicimos un ejercicio de preguntas a través de las redes en el que dato obradorista quisieran saber de ti. Y pues así, en la primera pregunta es, ¿cuál es tu frase favorita del presidente López Obrador y por qué? Platica. Bueno, el presidente tiene en cada una de sus frases, en realidad esconde una profunda filosofía política. Parecerían taquilleras y frases de campaña, pero no lo son. Yo creo que la más importante para los que somos políticos, para los que queremos representar a la gente, a los ciudadanos, a los que hacemos la ciudad, que somos seres humanos, racionales, ciudadanos, yo creo que la más importante para mí es que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es una frase fundamental para un político que quiere entender que la política se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Así es, la verdad es que nuestro amigo Nacho tiene un enorme conocimiento en todos los sentidos, pero es un gran amigo del presidente López Obrador. La segunda es como fundador de Morena y con una de la como tu larga trayectoria en este movimiento, ¿cuáles consideras que han sido los mayores desafíos que hemos enfrentado en este camino político y cuál ha sido el momento más crítico que has vivido dentro de este movimiento? Mira, el movimiento se inició en 1996, el éxodo por la democracia, encuentra su primera gran terraplén después de haber ascendido. Lo encontramos en el fraude electoral del 2006, que se empieza a cohesionar un movimiento libertario de hombres y mujeres que soñamos que México puede ser distinto en torno al carisma, liderazgo de Andrés Manuel. Y después se consolida, se reafirma en el 2012, que nace un libro, por cierto, padrísimo. Se menciona ahí en el de Gracias. A mí me dio la oportunidad el presidente de trabajar en uno de los capítulos, no decir adiós a la esperanza, y con ello nace el Movimiento de Regeneración Nacional. Formalmente, como el antecedente del partido Morena, para el 2014 ya somos partido y empieza la construcción de la vida institucional Morena partido conforme a las leyes del país, pero el movimiento no desaparece, por eso somos un movimiento partido. Y quizás lo más difícil es eso, cuando llegamos acá, cómo armoniza un partido abierto, libertario, que se sintetiza en no mentir, no robar, no traicionar, por el bien de todos, primero los pobres. Pues era una tamalera, ¿no? Había de chile, de rajas, de mole, de salsa verde, de dulce. Y yo creo que ese fue el mayor reto. Y lo que nos cuestionó finalmente fue esa aspiración de que tenemos todos los obradoristas, los morenistas, los integrantes del movimiento, es que podamos tener un país más justo, más libre, más democrático, más igualitario, y vencer las resistencias de un modelo que llevaba 30 años no es fácil, porque implica que los nacidos en 1980, 82, 86 ya nacieron con ese viejo modelo. Así fueron educados. La escuela pública se ajustó a ese modelo económico. Las universidades se ajustaron, no solo en México, en el mundo. Entonces, romper esa conciencia creada a través de la escuela pública, del gobierno, de las escuelas privadas, no fue una tarea sencilla. Por eso, nuestro movimiento es un movimiento de revolución de las conciencias, porque era cambiar el chip, ¿no? Claro. Donde el Estado, el gobierno, era un modelo de negocios para beneficiar a unos cuantos, generando una gran injusticia, una fábrica de pobres, 75 millones de pobres. México en 30 años coloca en los 100 hombres más ricos del mundo a 12, pero también México pasa de tener 20 millones de pobres en 94
a tener 75 millones de pobres. Entonces la brecha de la desigualdad se incrementa. Entonces romper las inercias de instituciones, de políticos, de empresarios, de líderes sociales, supuestos líderes sociales. Yo creo que fue nuestro principal reto, la principal vicisitud, le digo yo, del Movimiento de Regeneración Nacional. Seguro es el reto más importante que tenemos nosotros como legisladores, hoy tú y yo como candidatos. Bueno, pues ya lo vemos acá, ¿no? Son temas que la gente ha venido entendiendo. Ha sido temas que Nacho lo ha mencionado muy bien en la tribuna, lo dice muy bien aquí el presidente López Obrador. Y la tercera pregunta, y es prácticamente lo que acabas de decir, pero creo que es importante que a quienes no conocen la historia de Morena y quienes no te conocen, es importante una pregunta que es ¿cuándo y cómo conociste al presidente López Obrador? Y una de las más importantes, ¿qué lecciones has aprendido trabajando tan cerca del presidente? Mira, yo lo conocí, tenía referencia de él en los movimientos que había iniciado en Tabasco y de manera tangencial nos conocíamos cuando permanecíamos anteriormente él y yo, muy chavos, estábamos en el PRI, dejamos el PRI, yo lo conozco en 2005 en el desafuero, 2006 que me uno a la defensa de la democracia y empezamos a profundizar nuestra relación entre 2007 y 2010. Y era a partir de eso, de intercambiar, más bien yo era, porque él no intercambiaba, compartía algunas lecturas que tenía que ver básicamente cómo podíamos ir ajustando nuestra práctica política, nuestro pensamiento en el movimiento conforme a lo que estaba pasando en el mundo y también tomando como base al libre pensadores, ¿no? Entonces yo le compartí algunas lecturas. Hay una buenísima de Manuel, no fue de, ahora te digo, fue La sonrisa de Maquiavelo, de, ¿cómo se llama? El de La sonrisa de Maquiavelo, alguno se lo ha leído. Ahorita me acuerdo, espérame tantito, porque miren, soy modelo 61, deben de comprender. Y bueno, ahí en ese libro dice, en la parte de la contraportada puedes encontrar que dice que en la vida, como en la política, hay que saber transigir con uno mismo, claro, con tus propios miedos, temores, frustraciones, con tus principios, con tus valores, sin renunciar a ellos, y transigir también con los demás, para que puedas generar un movimiento abierto. Y no solo eso, y debes de entender que a veces para garantizar justicia, debes de utilizar en tu práctica política el saber sentarte a dialogar con los demás permanentemente. Y eso te permite una sola cosa, revolucionar y transformar. Entonces, por eso lo conozco, fíjate. Y luego le coordino la campaña en Puebla en 2012. Bueno, antes fundamos el movimiento, en 2012 coordino la campaña. Y luego en 2015 me voy a peregrinar. Dice, Jesús le dijo a sus apóstoles, id y predicad el evangelio, y donde no seáis bien recibidos, sacudir tus sandalias y continuar tu camino. A mí me tocó ir a trabajar todo el norte del país, básicamente el noroccidente, Durango, Nayarit, Sinaloa y una parte de Sonora. Entonces el aprendizaje es la perseverancia, la constancia, la congruencia. Si un político no es consistente, no sirve, da bandazos, cambia, si no es congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y la otra, si no tiene la constancia, la perseverancia. Y él ha sido perseverante. Imagínate, 18 años. A mí me tocó ser parte del grupo parlamentario, de la Cámara de Diputados, en el voto del desafuero de Andrés Manuel, que obviamente lo voté en contra. Fue una experiencia personal importante, pero ahí analicé el gran personaje que acabas de describir, el hoy presidente Andrés Manuel, con esa fortaleza y sobre todo con la fuerza de ir a enfrentar a 500 diputados en una injusticia, y que se vio reflejado después, más adelante, con el triunfo de nuestro hoy presidente. Y algo que yo en lo personal lo he vivido y no tengo más que agradecimientos y sobre todo reconocimientos, como lo dije, es coordinador, pero aquí hay una pregunta, como coordinador de los diputados de Morena, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado? Ahí me acordé de Mauricio Viroli, Mauricio Viroli, la sombra de Maquiavelo. Del mayor reto. Yo creo que cada periodo te presenta retos. Yo he tenido la fortuna, el honor de ser en las dos legislaturas el coordinador de Morena y encabezar la coalición Juntos Hacemos Historia. Pero digamos que el reto más importante, que aún cuando sabíamos que no podíamos ganar la votación, fue la reforma a la industria eléctrica. Creo que ese nos dejó un aprendizaje a todos. Creo que al movimiento le ayudó mucho. Nos acercó más a la gente, al pueblo.
nos cuestionó como coalición, como compañeros. Entendimos, asimilamos la importancia que tiene para nuestro país ser soberanos en materia energética, como lo son los franceses, como lo son los italianos o los alemanes, pero sobre todo los franceses. Y eso nos dio una identidad y movilizamos conciencias. Ese día recuerdo, por primera vez en la Cámara de Diputados nos estaban viendo en vivo a través de todas las plataformas. 7 millones nos estaban viendo en ese largo debate. Entonces, haber socializado, haber abierto la Cámara, que no fueran los muros acá de 500, sino que fuera la gente la que participara después de todas las asambleas y las que habíamos organizado, creo que ese es el aprendizaje más que el representante popular se debe a la gente. Haber sacado en la discusión hacia las calles, creo que ayudó mucho al movimiento. Y de un tema que yo siempre he peleado y discutido, México tiene un enorme potencial de los recursos naturales. El que podamos producir nuestras propias gasolinas, el que los recursos humanos sean de descendencia de México, pues es lo que siempre ha defendido nuestro presidente y que yo siempre estaba a favor. Dependimos durante muchos años del petróleo, del Pemex fue quien dotó del presupuesto más del 60% y que en algún momento de la historia de México aquellos disque demócratas que querían privatizar Pemex, pues hoy se ven los resultados y ahí el presidente está haciendo una lucha importante. Y ahora cambiando de tema, Nacho, si pudieras en este momento obviar el proceso legislativo de una iniciativa sin que tuviera que pasar todas las comisiones, el pleno y que saliera de tu ronco pecho y se volviera ley, ¿cuál sería una propuesta tuya? Una mía, hijo, rompes con mi esquema democrático. Bueno, para que use una entrevista gerente. Una mía es que no puede haber leyes, iniciativas que perjudiquen al pueblo, que debería de haber sanciones severas para cualquier funcionario público. Los jueces que sean castigados si no garantizan justicia. Algo que el presidente está luchando. Los gobernantes que deben de ser retirados en la revisión de su primera cuenta pública si no acreditan un uso honesto de los recursos. Y los diputados si aprueban leyes que son en perjuicio de la gente, de la nación, porque son representantes populares, no se representan a sí mismos. Y yo creo que esa sería mi iniciativa. Ningún diputado se puede representar a sí mismo, ni que si no pasa su iniciativa, entonces hacen berrinche. Claro. No, tiene que ser la que la gente defina, diga, pida y que sea en beneficio del país y de los ciudadanos. Muy bien. La otra sería si pudieras viajar en el tiempo y regresar a las asambleas fundacionales de Morena para hacer una recomendación a todos los presentes, ¿qué les dirías? 2013, que no permitiéramos distorsiones ni que se pudriera nuestro movimiento, que aprendiéramos de otros movimientos sociales que lograron perdurar, consolidarse, expandirse y que no incurriéramos en los viejos vicios. Yo creo que si estuviera una asamblea del 2013, le diría, miren, con los otros partidos pasó esto, se empezaron a pudrir cuando empezaron a hacer esto y esto. La imposición, la antidemocracia, la cerración, la exclusión, el patrimonialismo, el sectarismo, gobernantes que llegan y piensan que les escrituraron los ayuntamientos o los estados. Creo que es lo que deberíamos evitar. Yo creo que eso le hace daño a un estado, a un municipio, le hace daño a un movimiento y a un partido tener a candidatos que aprovechándose de la nobleza de la gente, de la fuerza de Morena y de la coalición, piensen que la gente le está dando cheques en blancos para convertirse en señores feudales. Eso es lo que les diría. Pues no tiene nada que ver con el presente, ¿verdad? Pero bueno, son experiencias importantes. Y ahora que es tiempo de mujeres y que tenemos una candidata a la presidencia que va a hacer historia, una mujer comprometida con un enorme bagaje político y sobre todo con responsabilidades ya con hechos. La doctora, como tú sabes, presentó 100 propuestas el pasado día. Ahí se cayeron. Sí, Están, esta es nuestra Biblia. Sí, esta es la Biblia. No me pasas una copia. Sí, ahora mismo. Si pudieras quedarte con 3 de esas 100, ¿con cuáles te quedarías? Yo creo que la consolidación de un modelo educativo que garantice el cumplimiento de lo que establece la Constitución, que sea universal, laico, gratuito, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que se incrementen la eficiencia entre los egresados de secundaria a preparatoria y de preparatoria a educación superior. Segundo, la ampliación de la planta productiva para que todos los egresados tengan la oportunidad. Tercero, la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Toda la primera parte de la cuarta transformación, el primer piso que le correspondió a Andrés Manuel y básicamente a ti, a mí, a todos los que fuimos diputados, porque no puede haber transformación si no se modifica la Constitución
y las leyes. Y eso fue posible gracias a las diputadas y diputados. Entonces, esos tres, yo creo que agregaríamos uno más. Uno que es el paraguas que protege todo, que es mantener estabilidad en las finanzas públicas y en la economía nacional. Si está bien la economía nacional, sus indicadores macro, la inflación, el déficit fiscal, la balanza comercial, la paridad del peso frente al dólar, nuestro país va a estar bien, va a haber ingresos que tenga el gobierno y eso va a permitir que los 100 compromisos de Claudia se cumplan. Hace unos días estuvo con nosotros la candidata y siempre, mencionó muchos de los 100 puntos, pero se enfocó en la educación y en el desarrollo económico y sobre todo en lo que en Hidalgo ha sido una problemática, que es el tema del medio ambiente y sobre todo en la región de Tula, que para mí fue un privilegio, siendo diputado federal de Tula, que estuviera ahí en Tula abriendo campaña. Y otra más es ahora, ¿cuál ha sido el más grande logro de la Cuarta Transformación desde tu punto de vista? Yo creo que darle cumplimiento a nuestro compromiso de reducir la desigualdad y sacar a más de 5 millones de mexicanos en situación de pobreza, que 23 millones de familias mexicanas estén recibiendo al menos un programa que forma parte no solo de una política social, sino de una política económica. El único instrumento redistributivo del ingreso que tiene el Estado mexicano, que tenemos los mexicanos, es el presupuesto, porque el presupuesto es dinero de todas y de todos los mexicanos que se construye con los impuestos que pagan los mexicanos. Hasta la gente más sencilla, la que va y compra los zapatos de su familia o la que le compra el pantalón a sus hijos, paga IVA, y ese es el impuesto que pagamos, es parejito, es democrático, lo pagan todos. Entonces yo creo que el principal logro de nosotros es haber reducido la desigualdad y que hoy 23 millones de familias mexicanas estén recibiendo parte del presupuesto como un elemento redistributivo de la riqueza. 800 mil millones de pesos antes se quedaban en el caño de la corrupción y en unas cuantas manos, hoy llegan directo a 23 millones de familias e impactan en 30. Y te voy a decir por qué. Porque es bueno ahora que estamos en este diálogo, se llama el podcast. Bueno, fíjense ustedes, los que nos están ahora viendo, y estoy aquí con Cuauhtémoc. ¿Por qué digo que son 30 millones? Muchos de ustedes trabajan, tienen un ingreso de medio, les permite tener una familia, pagar una renta quizás, o su crédito hipotecario, a lo mejor tener un cochecito o no. Y sin embargo son hijos, son padres de familia, pero también son hijos y tienen a sus padres. ¿Y cuánto destinaban ustedes de su bolsa, como yo, para apoyar, como debe de ser de un buen hijo, a su papá o a su mamá? Ahora muchos me lo dicen a mí, Nacho, es que yo antes lo que le daba a mis padres, ahora les sigo ayudando. Pero gracias a los apoyos, gracias a la pensión para adultos mayores, en lugar de que los apoye con 3,000 pesos, ya 1,000 pesitos es menos. Y con esos 2,000, mira, ya estoy pagando que haya una remodelación de mi casa o algo. Entonces impacta en 30 millones pero sobre todo ese dinero llega a Huejutla. Ahí llega. Y en Rincón más. Y ahí baja la gente a comprar a la tiendita y hasta el bolero gana. Le va bien a la gente de la comunidad. No solamente le va bien a las grandes tiendas, las que están en Pachuca, no, los regionalistas. Parte de que hace frontera Puebla con Hidalgo y la región Otomí ahí en la Huasteca, los Tepehuan. Entonces, sí, es muy, yo creo que ese es nuestro principal logro. Podemos dormir con la conciencia tranquila. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y como lo dices, le da generación de riqueza a quienes en algún momento no lo tuvieron y eso es lo que el presidente Andrés Manuel ha logrado, que mucha más gente tenga mayor recurso y sobre todo las tienditas de las comunidades pues tienen manera de sostenerse. Y pues ya nos dimos cuenta todo lo que hoy nos enseña Nacho, porque es un hombre políticamente reconocido con un enorme conocimiento de muchos puntos y eso es importante y por eso era que queríamos estar contigo en este podcast para que la gente conociera de tu persona y que viera quiénes son los que iniciaron el Movimiento de Regeneración Nacional y por qué hoy el movimiento está en esta posición, ¿no? Y vamos a quitar lo serio y vamos a ya terminar esta entrevista con unas 3 preguntas y una más para finalizar. ¿Cuál es tu canción favorita, la que a ti te representa? La que a mí, no, nos lo van a impedir. Bueno, puedes... Amaury Pérez, no es. ¿No, Pérez? Ni moralismo, Amaury Pérez. Amaury Pérez. No nos lo van a impedir ni moralistas, ni falsos hechiceros, ni aprendices de leyes, ni arribistas. Ahora sí que a quien le quede el saco que se lo ponga. No, eso es acá. No es mi... Sí. No, y aparte lo dije con toda...
Y la lotería cuando voy manejando y es que yo manejo, no, y la pongo para que no se les olvide. ¿Qué hace Nacho Mier en el muy poco tiempo que le queda de tiempo libre? Además estar con mi niña que es adolescente y bueno, con ella armamos Legos. Cuando tenemos una ciudad Lego, llevamos 5 años, ya no alcanza. Y me gusta leer y al mismo tiempo que leo, escuchar música. Y la última, en ese sentido, si te dedicaras a otra cosa, ¿qué harías? Y fíjate que eso me lo he preguntado, me lo dicen, porque le decía yo, hay seres humanos que malentendemos la medianía, ¿no? O la confundimos con mediocridad. Pero mira, a mí me dicen, ¿tú qué eres? Yo estudié administración, después me especialicé en planeación, en desarrollo social, en la promoción de la organización social comunitaria. Luego me gustó la estadística, luego me puse a leer algo de medicina, luego de historia, luego de sociología, luego de derecho. Y entonces dije, pues ¿qué eres? Pues nada. Oye, ¿eres alto? No, pero tampoco chaparro. ¿Eres gordo? No, pero tampoco flaco. ¿Eres blanco? No. Por eso digo mejor que soy un pequeño cervatillo que brinca en la pradera. Y para finalizar, en estos tiempos que hoy estamos viviendo ya, creo que es importante alguien con la experiencia de diferentes elecciones, de procesos en los diferentes momentos de tu vida. ¿Qué le dirías a los militantes de Morena, de Hidalgo? ¿Cuál debe ser nuestra tarea en el proceso electoral? Yo creo que debemos hacer honor a nuestro compromiso, a nuestras convicciones. En la vida tenemos varios roles. Eres niño, eres adolescente, eres novio, eres esposo, eres padre de familia, eres abuelo, eres trabajador, eres profesionista. Pero no dejemos de ser libres pensadores. No dejemos de rebelarnos frente a las injusticias de cualquier tipo, vengan de quien vengan. Lo que va a mantener vivo nuestro movimiento, nuestra capacidad de rebelarnos contra lo que está mal, de no quedarnos callados cuando vemos que algo estamos haciendo en contra de la población, de los ciudadanos. Ser un morenista significa ser libertario, entender que el libre albedrío es el libre desarrollo de la personalidad, del libre pensamiento. Así nacimos, somos iguales ante la ley. Debemos de garantizar efectivamente que la igualdad se refleje en las oportunidades para las mujeres, para las niñas, libres de violencia. Es lo que debe de hacer un buen morenista. Todo lo demás se convierte solo en una aspiración electoral. Y recuerden que el que quiera un puesto, pues que se busque uno en el mercado, todavía ahí ahí hay puestos. Acá luchamos por ideales. Algunos tenemos la fortuna de tener una posición de representación, pero si no, yo estaría como inicié. Yo inicié muy chavo, recorriendo las comunidades indígenas, viví en ellas. Me decían que ¿por qué dejaba yo la comodidad de la zona urbana? Porque nadie puede aprender una práctica ni evaluarla si nunca ha sido suya. Tú no puedes entender la vida de un campesino, de un jornalero, de un indígena, si no vives con ellos, si no los comparo. Entonces yo creo que un verdadero morenista, integrante de esta fantástica coalición, debemos de ser consistentes y congruentes, creo. Pues muchas gracias, Nacho. Primero, agradecerte que nos hayas compartido tu tiempo. A la gente de Hidalgo, como lo dije hace unos momentos, son las gentes que hoy representan el movimiento, que están comprometidos con el presidente Andrés Manuel y sobre todo comprometidos con la próxima candidata Claudia Sheinbaum. Es un honor para mí que me hayas aceptado este podcast y esperamos vernos pronto en esta lucha por este movimiento. Muchas gracias. Y todos los días aprende algo podcast. Bueno, muchas gracias y voten por Claudia, va a ser presidenta de México. Nos vemos, gracias.